Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Koo-hyun Kim de la iglesia Hanbam en Chuncheon. Luego de casarme, tuve una vida cristiana respetable, entregando todo al Señor. Pero a pesar de esto, siempre viví frustrado al no poder vivir conforme al reino de los cielos. Me gustaría compartirles mi testimonio de cómo me encontré con Jesús resucitado y a través del accidente médico de mi hijo y cómo vivo ahora para el reino de los cielos, al igual que Pablo. Crecí en la costa oriental en donde las montañas, el mar y el lago se unen. Soy el mayor de entre los 5 hermanos y tuve padres muy amorosos. Fui una persona muy introvertida al punto de que cuando tenía que ir al colegio debía atravesar la escuela de mujeres, pero al ser muy tímido siempre me daba toda la vuelta para ir al colegio. Si veía a una chica que estaba a 100 metros mío, mi cara se ponía roja y mi corazón latía tanto que debía caminar agachando la cabeza. Que alguien como yo se haya encontrado con mi actual mujer es el mayor milagro. Pero en nuestros tiempos de noviazgo, una vez mi mujer me dijo que no quería verme más. Realmente me sentí muy desanimado. En ese momento, como no tenía un buen trabajo, no me sentía seguro y por este pensamiento quise abandonarlo todo. Pero la llamé diciendo que nos encontraríamos por última vez y mi mujer apareció con una mirada muy fría. Ella me contestó fríamente: habla rápido, dime qué es lo que quieres decirme. Si bien al escuchar esto me sentí más desanimado, le dije: Unión, realmente me gustas. Dejaré de verte, pero bajo una condición: si me presentas a otra mujer que sea igual que tú. Si bien esto fue hace 34 años, todavía no puedo creer que le dije eso a ella. Yo también quedé sorprendido. Si alguien me pregunta cuándo fui la persona más valiente, siempre contesto que es cuando no me di por vencido por mi esposa. Cuando veo la creación y mi pasado, puedo ver que había alguien que dirigió y cuidó de mi vida. Pero luego de casarme y de ir a la iglesia junto a mi esposa, pude darme cuenta que ese alguien era Dios. En ese momento comencé a esforzarme mucho por tener una vida cristiana. Empecé un negocio en la ciudad de Seúl. Puse una cruz en el cartel de mi negocio confesando que Dios era el Señor de mi vida. Desde el primer momento que fui a la iglesia, siempre asistí a los cultos dominicales y los cultos para mí significaban una promesa hacia el Señor y por eso me congregué durante 30 años. Además, dentro de la iglesia participé del coro, fui profesor de la iglesia dominical y todos los cargos que obtuve lo hice dando lo mejor de mí. Siempre anhelé que el Señor se alegrase por mis actos porque pensé que debía recompensar la gracia que me dio el Señor al haberme salvado. Sentí que el Señor llenaba mi vida con cosas buenas y que estaría junto a mí sea en el trabajo o en la casa. Creí que al final de todo este camino estaría en el reino del Señor y tenía fe que al encontrarme con Él me recibiría con mucha alegría. Mi mujer era muy diferente a mí, pero como nuestra familia se había levantado en Cristo, pude apreciar a mi familia tal como es. Como mi mujer había crecido en una familia rica, siempre se compraba ropa de marca. Por el contrario, yo siempre me compraba la ropa más barata y siempre viví de forma humilde tratando de economizar los gastos. Como ambos habíamos crecido en diferentes ambientes, a pesar de que teníamos mucha diferencia hasta al comprar ropa, aún así traté de no forzarla con mis ideas y siempre me adapté a lo que mi esposa deseaba. Por eso, luego de casarnos hasta el día de hoy, nunca he levantado la voz a alguien ni peleado en el hogar. Crié a mi hijo y a mi hija sin haber levantado mi voz hacia ellos. En nuestra casa, mi hijo tiene su propio auto y yo tengo el mío. Un día salí de casa junto a mi hijo y le sugerí utilizar un solo auto para movilizarnos. Pero mi hijo me respondió: el auto está para que nos subamos, podemos ir aparte. No debes forzarme con lo que tú quieres hacer. Al principio su palabra me hirió un poco, pero luego de pensar esto me dije: mi hijo puede tener estos tipos de pensamiento.
Por eso luego le dije a mi hijo, hijo, mi pensamiento y lo tuyo pueden ser diferentes. Te pido perdón por haberte forzado de acuerdo a los míos. Recién ahí, mi hijo también me pidió disculpas por su actitud. Cuando trabajaba me pasaba lo mismo. Pensaba que lo más hermoso en Cristo era poder ceder para la otra persona por más que a mí no me convenía. Por eso, mientras trabajaba, en vez de calcular cómo tratar a otros, siempre pensé en cómo debo hacer para no hacerlos sentir incómodos. Compre un producto chico o grande, siempre fui amable con los clientes y si veía personas que vivían en dificultad, hasta les regalaba el producto. Un día, un cliente se había llevado los materiales de la construcción sin haberlos pagado y no traía el dinero de los materiales. Me costaba llamarlo por la mañana por si hacía sentir incómodo a su familia. Y tampoco quería molestarlo de noche pidiéndole el dinero al pobre hombre que habría trabajado todo el día. Al pensar tanto en la otra persona me costaba apresurarlos para que paguen. Si no me daban el dinero, lo dejaba pasar. Mi mujer, al ver esto, me preguntaba qué es lo que estaba haciendo y ella trataba de solucionar mis problemas. Un día fuimos a la casa de la persona que me debía el dinero y yo le dije a mi mujer, amor, compremos una sandía antes de entrar a la casa. Entonces mi mujer me respondió, ¿de qué sandía estás hablando? Vayamos así nomás y fuimos a la casa. Yo no pude entrar a esa casa, por eso mi mujer entró a la casa por mí y recibió el dinero de los productos. También, como siempre viví dando lo mejor para Cristo, siempre soñé servir en un centro de misioneros. Por eso me fui al campo para servir. En la nueva iglesia que me tocó servir, serví a los miembros con todo mi esfuerzo y así fui de agrado para los congregantes. Muchas personas dijeron que mi fe era muy buena y las personas que me veían por primera vez pensaron que era el pastor. Un día mi hijo realizó una encuesta en el grupo de jóvenes y me dijo que yo salí como la persona más respetada. Así recibí aprobación y respeto de muchas personas, pero yo tenía muchas preocupaciones que nadie sabía. Preocupación en cuanto al trabajo, preocupación en cuanto a la vida. Debía confiar y entregar a Dios mis preocupaciones, pero no podía entregárselas. Mi modelo como cristiano fue Pablo. Porque viendo a Pablo podía ver que él no se enredaba con la cosa de este mundo. Por eso pensaba que siendo un ser que ha recibido la salvación, debía vivir viendo las cosas del cielo. Pero como no podía vivir de esta forma, siempre me cuestionaba por qué no podía vivir como Pablo. En medio de todo esto, mi hijo tuvo un inesperado accidente médico que debimos mudarnos hacia la ciudad de Seúl. En ese momento mi hijo me había dicho que le dolía el pecho, por lo cual fue a un hospital universitario en Seúl. Él se internó para recibir el chequeo médico, pero a los 3 días la enfermedad se expandió a neumonía. Y al día siguiente la manguera que ayudaba a mi hijo a respirar se soltó y él perdió la conciencia y se convirtió en parálisis cerebral. En el hospital nos respondieron que en 40 años era la primera vez que ocurría este accidente y como nuestro hijo era joven, pronto se recuperaría, pero nuestro hijo todavía no se recupera. Mi corazón se quebró y todo esto fue muy difícil, por eso pregunté. Yo sé que no lo hicieron a propósito, tampoco quiero recriminarles por lo que hicieron. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer por mi hijo? Y el doctor que estaba a cargo me dijo que la mejor opción era internarlo en terapia intensiva. Me dolió mucho el corazón al ver que siendo el padre que ama a su hijo, no podía hacer nada viéndolo como estaba. Por eso pensé que todo tenía un propósito y me arrodillé frente al Señor. Un día mi esposa me recomendó ver los testimonios de los miembros de la iglesia Mahón. En esos testimonios todos confesaban que Jesús resucitado era su dueño y su vida había cambiado. Realmente fue muy asombroso. Al tener curiosidad de esta iglesia fui a visitarlos. En mi primer culto sentí la pasión de la iglesia hacia el Señor mientras escuchaba la sincera alabanza y oración y la prédica del pastor estaba llena de seguridad y los testimonios de los hermanos eran muy sinceros. Comencé a escuchar con atención sobre la resurrección de Jesús en la iglesia Mahón. El pastor siempre repetía varias veces la palabra resurrección, pero yo no podía comprender lo que estaba diciendo. Pero un día dijo, el Creador vino y se fue, ¿se habrá ido sin propósito alguno? Y
y habló diciendo que había una prueba para creer. Al llegar a casa, releí los 4 evangelios y el libro de Hechos. En los libros pude ver los cambios de los discípulos nuevamente. Tomás había confesado que moriría junto al Señor, pero cuando Jesús fue colgado en la cruz, como tuvo miedo de la muerte, huyó. Pero en el momento en que vio a Jesús resucitado con sus propios ojos, hizo esta asombrosa confesión: Señor mío y Dios mío. Pedro había confesado que Jesús era el Cristo y el Hijo del Dios viviente. También había dicho que nunca negaría a Jesús, pero negó a Jesús delante de una criada porque tenía miedo de la muerte. Pero cuando se encontró con Jesús resucitado, se convirtió en un testigo de la resurrección que declaró ante 3.000 personas: Jesús es Señor y Cristo. Antes, yo pensaba que el libro de Hechos hablaba sobre dones espirituales y milagros, como demonios que fueron expulsados y cojos que se levantaban. Pero cuando lo leí de nuevo, todo el libro estaba proclamando sobre la resurrección. Estas personas habían negado a Jesús, pero ¿qué habrán visto para que hayan cambiado así? Habían visto que Jesús, quien había muerto, había vuelto a la vida según las Escrituras. Las innumerables profecías del Antiguo Testamento, los libros de Isaías, Miqueas, Zacarías, Salmo, entre otros, estaban todos centrados en aquel que iba a venir a esta tierra a morir y ser resucitado. Si Jesús no hubiera sido resucitado entre los muertos, habría sido otro criminal y todo lo que había dicho sería una mentira. Pero Jesús, que murió según las Escrituras y resucitó según las Escrituras, era Dios y sus palabras fueron las del Creador, por lo cual todo era verdad. Así como fue escrito en Juan capítulo 2, después de que Jesús resucitó entre los muertos, los discípulos creyeron en la Escritura y las palabras que él había hablado. Entonces, ¿cómo habrá sido la fe de aquellos antes de conocer a Jesús resucitado? ¿Será que su fe habrá sido solo por su propia convicción? En ese momento, sentí como si estuviera viendo el estado de mi fe. Está escrito que si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Me di cuenta de que, sin ninguna prueba, mi fe no era más que mis propias convicciones y nada más que un sentimiento. Había pensado que el sendero que estaba caminando era el camino del Señor, pero me estaba equivocando. Había pensado que al final de todo este camino me encontraría en el reino de los cielos, pero me di cuenta que estaba muy equivocado y que había creído ciegamente sin ninguna base. Al pararme frente al Dios creador que vino a buscarme, me di cuenta de que los 30 años que dije que estaba viviendo en Cristo era una vida que había vivido como mi propio Señor, sin conocer a mi verdadero Señor. Era una vida que no tenía relación con el Señor. Sentí que el Señor me estaba diciendo que Él nunca me conoció y pude comprender el corazón del Padre que había enviado a su Hijo. El simple hecho de ver a mi propio hijo acostado en la cama me rompe el corazón. Pero, ¿qué del Padre que había enviado su único hijo en esta tierra? ¿Cómo debe haberse sentido? Para mostrarme quién es el verdadero Señor, Él había enviado su único hijo y me había dejado la prueba de la resurrección para que pudiera creer. Pero al ver que todavía seguía sin creer, ¿cuánto le habrá dolido el corazón al observarme? En ese momento reconocí cuál era el pecado que el Espíritu Santo me estaba reprendiendo y pude ver lo aterrador que era el pecado de no creer en Jesús. No tuve otra que arrodillarme frente a Dios que me había enviado a su único Hijo y rogarle el perdón. Padre, por favor, perdóname. Yo era alguien que no había conocido al verdadero Señor e hice que Jesús estuviera parado en la puerta. Ni siquiera sabía lo que era el pecado cuando vivía como mi propio Señor y decía que estaba haciendo la obra de Dios. La obra de Dios es creer en Jesús, pero como el fundamento de mi fe estaba equivocado, viví teniendo dificultades. Me arrepiento del pecado de no creer en Jesús. Jesús resucitado, tú eres mi Señor y mi Dios. Cuando me arrepentí y recibí a Jesús como mi Señor, el reino de Dios, que siempre había sentido tan lejos, lo sentía muy cerca.
Antes el camino hacia el Señor era confuso, pero ahora a través de la resurrección, la prueba dada por Dios, pude ver claramente el camino hacia el cielo. A través de la resurrección se me confirmó que Jesús es el Dios creador que me creó, por lo que ahora era capaz de creer tanto el Antiguo Testamento que profetizaba acerca de él y el Nuevo Testamento donde estaban las enseñanzas de Jesús. Todas estas palabras eran las palabras del Dios creador. Después de creer en Jesús como Señor, he puesto todas mis esperanzas en las cosas eternas y llevo la misión de ser un testigo de la resurrección. Doy gracias a Dios por la gracia de liberarme de la fe ciega y que ahora pueda vivir una vida deleitándome en todas las palabras de la Biblia a través de una fe construida sobre la base sólida de la resurrección. Un día estaba sentado en la sala del hospital junto a mi nuera y le dije así: siento que todo esto es un sueño. Si esto no le hubiera sucedido a mi hijo, nunca habríamos podido conocer a Jesús resucitado. Si bien nuestros corazones se encuentran doloridos, puedo ver el corazón de Dios al ver cómo quiso salvar a nuestra familia a través de la enfermedad de mi hijo. No sé cómo otra persona pueden pensar, pero yo me conozco muy bien. Yo dije que estaba sirviendo al Señor, pero viví teniendo conflicto con mi fe. Tuve preocupaciones y momentos difíciles con las ansiedades de la vida. A pesar de que dije que dejaría todo en la mano del Señor, nunca pude dejarle completamente mis ansiedades. Pero ahora que he conocido a Jesús resucitado, encontré la absoluta libertad y vivo sirviéndole como mi Señor. Como la palabra que dice: porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mi pensamiento más que vuestro pensamiento. Pienso, por todas estas cosas, Dios trabaja para el bien de aquellos a quienes Él llamó. Le compartí que debíamos someternos al llamado de Dios y que debíamos vivir libremente por las cosas eternas y celestiales. Ahora vivo encomendando la misión que me dio Dios, al igual que la confesión de Pablo cuando dijo: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Actualmente administro una sala de estudio. Y esta sala se ha convertido en un lugar para compartir el Evangelio. A los jóvenes y adultos que usan este lugar de estudio para preparar sus exámenes, les hago esta pregunta. En el último día de nuestras vidas, tenemos que tomar un examen que podemos darlo solo una vez. Y es donde Jesús nos preguntará: ¿quién es tu Señor? ¿No creen que deberían estar preparados para esta respuesta? Entonces testifico a Jesús resucitado. Y en el hospital donde mi hijo está como paciente, les digo a los médicos y a las enfermeras: creo que no solo deberían salvar vidas físicas, sino que también deberían ser doctores que sanan almas. Realmente anhelo que se conviertan en personas que puedan dar esperanza y vida eterna en Jesús resucitado a aquellos que están abatidos. Y le presento a Jesús, quien resucitó y aún vive. Jesús vino a buscarme y me dio el mismo gozo que hubo en la ciudad de Samaria. Mi familia ahora está llena de alegría. En el pasado mi esposa tenía una risa muy linda que para mí vale $1.000.000. Pero después del accidente médico de mi hijo, ella no se había reído durante más de 2 años y había dejado de comunicarse y de encontrarse con las personas. Pero cuando mi esposa se encontró con Jesús resucitado, ella pudo reírse de nuevo y la alegría de Samaria también vino sobre nuestra familia. Mi esposa comparte el Evangelio con todo lo que conoce y vive con alegría la vida del cielo. Ella es mi mejor compañera de la misión. Yo era alguien que recibía el reconocimiento, el respeto de la persona, pero vivía una vida atada a esta tierra y no podía disfrutar de las cosas eternas del cielo. Pero por medio del accidente médico de mi hijo, conocí a Jesús resucitado y estoy viviendo como testigo de la resurrección. Ahora, como Pablo, viviré dedicándome a la misión y salvaré a muchas almas. Termino este testimonio alabando a Dios
que me ha conducido a la verdadera fe. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.